Nicolás Maduro y su esposa fueron llevados ayer ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde finalmente escuchó los cargos que pesan contra él y se inició el juicio por narcoterrorismo y narcotráfico contra el presidente venezolano, que recordemos, el sábado fue extraído de Caracas. Como suele ocurrir en la justicia estadounidense, los juicios orales y públicos son reservados. Esto significa que no se puede filmar, por lo tanto la única imagen que hay es la del típico ilustrador, como veías ahí, donde se lo ve a Nicolás Maduro. Este es el procedimiento del traslado que comenzó temprano, por la mañana. El operativo, lo cierto es que la cárcel donde está alojado está frente a Manhattan y podrían haberlo llevado en la camioneta, pero lo cierto es que fue un operativo para cruzar el río Este, que es donde cruza el puente de Brooklyn. Optaron por llevarlo en una camioneta del servicio secreto hacia un helipuerto que está al lado del centro de detención. Ahí estamos viéndolos con esa especie de mamelucos marrones, que era básicamente la ropa de abrigo. Ayer en Nueva York estaban haciendo temperaturas bajo cero, y estuvo escoltado por agentes de la DEA. Lo están viendo renguear. De hecho, después hubo una denuncia por parte de sus abogados que tenía heridas en una pierna, supuestamente también alguna costilla quebrada, y tenía una venda en un sector de la frente que no se le alcanza a ver. Sus abogados dicen que esto fue parte del operativo de secuestro, ese es el término que utilizan, y que por eso presentaba estas heridas, y es parte de la denuncia que está haciendo el propio Maduro contra la administración de Donald Trump por precisamente lo que entienden es este secuestro. Después lo subieron a un helicóptero y lo trasladaron hasta la zona sur de Manhattan. Para los que se ubican o tienen alguna noción, el Departamento de Justicia, donde lo llevaron para enfrentar al tribunal, está entre Chinatown y la parte de lo que se conoce como Wall Street, ¿no? Es en la parte sur, una zona muy transitada. Por lo tanto, había un operativo de seguridad descomunal ayer en Nueva York. De hecho, los medios neoyorquinos hablan de el juicio del siglo, probablemente por precisamente la magnitud del personaje y el despliegue de seguridad, y porque el propio presidente de los Estados Unidos está involucrado en el caso, y el que se está juzgando es el presidente de otro país, que para Donald Trump además es una de las caras visibles de lo que él llama el socialismo del siglo XXI, igual que lo menciona Javier Milei. ¿Qué pasó en la audiencia del tribunal? Hubo momentos de muchísima tensión. El juez Alvin Hellerstein le leyó los derechos, después le preguntó, y además le leyó la acusación, y le preguntó cómo se definía frente a eso, y a través de sus abogados, estamos hablando de Barry Pollack, que era uno de los abogados de Julian Assange, ¿se acuerdan? El de los Wikileaks, ¿no? Julian Assange. Bueno, Barry Pollack es uno de los abogados que está representando a Maduro. Dijo, por supuesto, que se declaraba no culpable, y en ese momento hubo una suerte de tensión cuando llegó el momento de presentarse. Nicolás Maduro dijo: mi nombre es el presidente Nicolás Maduro Moros, soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y estoy aquí secuestrado. Así fue el momento de su presentación, para lo que el juez lo frenó y le dijo: ya habrá momentos para esas interpretaciones políticas, ahora es momento de que conozca sus derechos y las imputaciones, y ahí pasó a leerlo. Esto fue yo les decía, no son audiencias públicas en el sentido de que se pueda registrar, sino solamente tomar nota, a la vieja usanza, tomar nota y dibujar una ilustración sobre el momento. Es lo único que puede ocurrir, y esto es lo que han relatado y han coincidido los distintos medios que pudieron cubrir presencialmente la audiencia de ayer. Hubo un momento en la sala de audiencias donde una tribuna, alguien gritó que iba a pagar por sus crímenes,
y en ese momento Maduro, que estaba con los auriculares para la traducción simultánea, alcanzó a escuchar lo que le habían gritado en español, y en español también respondió: soy un hombre de Dios y un prisionero de guerra. Parte de la estrategia de defensa de Maduro tiene que ver con esto, que no reconoce al tribunal que lo está juzgando como un tribunal que tenga jurisdicción sobre él, porque él se considera que fue secuestrado en su país en un operativo militar y por lo tanto es un prisionero de guerra y no un delincuente común. De todos modos, el argumento del gobierno, y que por ahora pareciera que también está sosteniendo el juez, es que como él comandaba presuntamente el Cártel de los Soles, esta organización criminal comandada por el propio gobierno venezolano y la cúpula militar venezolana, la referencia soles tiene que ver con los soles, las insignias que representan a los altos mandos del ejército bolivariano, y por eso le llamaban el Cártel de los Soles, y que la función de Maduro era liderar este cártel para inundar. Ese es el término que utilizan y no es un dato menor, porque la acusación tiene que ver con que buscaban inundar de cocaína, de droga a los Estados Unidos para debilitar a su población como una estrategia de guerra, como una estrategia para ofender y, digamos, debilitar a los Estados Unidos. Y eso es lo que termina justificando la acción militar de los Estados Unidos sobre Venezuela. Y de hecho, por supuesto que la defensa de Maduro lo que está tratando es de invalidar esa operación, tratarla como una operación militar ilegal, que por supuesto contradice la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional sobre el resguardo de la soberanía de los países, y entonces habrá que ver cómo avanza la decisión del juez, que por ahora decidió posponer, o sea, aplazar el procedimiento para seguir investigando, y fijó una nueva audiencia para el 17 de marzo de este año para volver a convocar a Nicolás Maduro para empezar a indagarlo. Por lo tanto, fue devuelto al centro de detención metropolitano en Brooklyn, desde donde ayer mismo lo habían extraído para llevarlo ante el tribunal, el mismo lugar donde en su momento estuvo detenido, por ejemplo, el Chapo Guzmán, una cárcel que ha tenido presos célebres también de juicios resonantes como este. Ayer, en este contexto, en donde, recordemos, no solamente Maduro y su esposa están acusados, sino también los otros dos que hoy referentes, que son parte de la cúpula del gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello, y también el ministro de Defensa, le preguntaron al secretario de Estado estadounidense, a Marco Rubio, ¿por qué fueron solamente por Maduro y no por los otros? Ya que todos estos forman parte de la misma estructura narcoterrorista, como la define el gobierno de Estados Unidos, y sobre todo porque, estando en el terreno, ¿por qué no hicieron una operación más amplia para llevarse a todos los máximos responsables de esa organización criminal? Y Rubio dio una explicación que tenía que ver más con una cuestión política que con una cuestión judicial. Esto decía: You're going to go in and suck up 5 people? They're already complaining about this one operation. Imagine the howls we would have from everybody else if we actually had to go and stay there 4 days to capture 4 other people. We got the top priority. The number one person on the list was the guy who claimed to be the president of the country that he was not, and he was arrested along with his wife, who was also indicted. It is not easy to land helicopters in the middle of the largest military base in the country. The guy lived on a military base. Land within 3 minutes, kick down his door, grab him, put him in handcuffs, read him his rights, put him in a helicopter, and leave the country without losing any American or any American assets. That's not an easy mission. And you're asking me, why didn't we do that in 5 other places at the same time? I mean, that's absurd. Bueno, ahí estaba entonces la explicación sobre por qué no se llevaron a más de uno de los implicados en forma simultánea. Indicaba por qué, bueno, vamos a tener que pasar demasiado tiempo en el territorio. Se están quejando por estos minutos que llevó la operación Maduro. Imagínense si hubiésemos tenido un despliegue mayor. Y de hecho, ayer empezó a movilizarse la política venezolana públicamente. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, asumió en forma interina como presidenta. La persona que le tomó juramento es Jorge Rodríguez, su hermano, el presidente de la Asamblea
venezolana, del Parlamento venezolano, y de hecho quien también formó parte de este juramento es el hijo de Nicolás Maduro, que, digamos, la participación familiar da cuenta de cierto apoyo, al menos del círculo más íntimo de Maduro, a la figura de Delcy Rodríguez, que después de lo que había sido el mensaje que ayer leímos, ese tuit donde difundió la invitación a la cooperación entre Venezuela y Estados Unidos, tuvo algunos momentos de mayor dureza en su discurso y otros donde también invitaba a la cooperación. Da la sensación de que Delcy Rodríguez está tratando de hacer un equilibrio muy complicado entre tratar de encontrar un modo de convivir con la administración Trump y, por otro lado, evitar que las grietas internas que ya se empiezan a notar entre el sector que comanda a las Fuerzas Armadas y el sector más político, que está representado en la propia Delcy Rodríguez, no entren en una contradicción tal que termine provocando una suerte de guerra civil. Este era el mensaje de Delcy Rodríguez, donde no tuvo dudas en hablar de secuestro ilegal de Nicolás Maduro. Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Y un ratito después de la jura de Delcy Rodríguez ocurrieron algunos movimientos extraños en Caracas, sobre todo algunos disparos que fueron registrados cerca del Palacio de Miraflores. Algunos medios venezolanos daban cuenta de que supuestamente había sido una respuesta militar a la presencia de drones no autorizados. Otros medios hablaban de enfrentamientos ya entre distintas facciones del propio chavismo. No hay ninguna información oficial sobre lo que ocurrió anoche. De hecho, esto también se da en el contexto de un decreto de conmoción exterior que firmó la propia Delcy Rodríguez, donde se ordena detener a cualquier persona que se la sospeche de estar colaborando con la intrusión estadounidense y con la gestión de Donald Trump en territorio venezolano, y algunos medios también daban cuenta de que estos enfrentamientos podían responder a ese decreto de conmoción interior que decíamos, no solamente mostró estas imágenes, de lo que se está escuchando son tiroteos intensos en la zona del Palacio de Miraflores, sino también se vio en algunos barrios, los barrios más populares del entorno de Caracas, como el 23 de enero o Katia, el movimiento de lo que se llaman los colectivos, estos grupos paramilitares que el propio gobierno chavista les dio armas para amedrentar a la población. Este fue en el contexto de la derrota electoral del año pasado que el chavismo no reconoció, y cuando la población salía a la calle a reclamar precisamente por la victoria del espacio que lidera María Corina Machado, estos colectivos los amedrentaban para que precisamente se quedasen en sus casas y no fuesen a protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ayer la oposición también reaccionó contra la designación de Delcy Rodríguez y por un lado también contra el guiño que le hizo la Casa Blanca a la vicepresidenta, ahora presidenta en ejercicio, interina de Venezuela. Ayer habló María Corina Machado, dio una entrevista desde Europa y la señaló como una de las responsables de los secuestros de los opositores venezolanos, no como una tecnócrata que tiene cierto éxito económico, como la menciona el gobierno de los Estados Unidos. Creemos que esta transición debe avanzar. Delcy Rodríguez sabemos que es la arquitecta principal de torturas, de tráfico de personas, es una aliada para Rusia, para Irán, para China.
could be, trusted by international investors, and she's really rejected, repudiated by the Venezuelan. Es muy rechazada por el pueblo venezolano. Bueno, ahí parte del mensaje de María Corina Machado, que unas horas antes había también difundido un mensaje en agradecimiento de Donald Trump. No nos olvidemos que el presidente de los Estados Unidos el sábado había dicho, sí, es una persona muy valiosa, pero no está capacitada para gobernar. Y este es el mensaje que distribuía ayer por la tarde. A través de su red social dice, el bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela. Los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos. La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia porque nuestros hijos regresarán a casa. Por supuesto, ahí María Corina Machado, evitando romper con Donald Trump, más allá de que el presidente estadounidense, en cierto modo, la había despreciado, aunque después Marco Rubio había cambiado bastante el tono, pero todavía busca acercarse a la administración Trump, claro, porque ella se está viendo como quien puede liderar el gobierno después de la transición que ahora está liderando Estados Unidos. En un ratito vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde, por supuesto, el tema Venezuela está llamando la atención de todo el planeta. Bueno, cambiamos de tema. Hoy, Día de Reyes, lo decíamos en el comienzo.